Tutorial 8, compresión de un gas en 3 etapas. Los objetivos de este tutorial son especificar una corriente a partir de las especificaciones de otra corriente, utilizar el botón reciclo para calcular una corriente de recirculación dentro de un proceso químico, simular en estado estacionario un proceso de compresión de un gas en varias etapas. Bien, un poquito de conocimiento sobre las compresiones de gas natural. Cuando el gas sale del pozo, tiene que ser transportado. Y la manera de transportarlo es a través de las estaciones compresoras, como la que vemos aquí en pantalla. Ellas son encargadas de recolectar el gas natural y de transportarlos a través del piping de un punto a otro. Y esta es la típica configuración o esquema de una estación compresora. El gas natural entra y primero pasa por unas unidades de filtros y separadores que se conocen como scrubbers, donde ahí se elimina cualquier gotas de líquido o sólidos que estén en el gas natural. Una vez limpio, una parte de ese gas natural se va al sistema de gas combustible, o sea, una parte de ese gas también se utiliza como gas combustible en el mismo compresor, que sería esta línea verde. Bien, entonces el gas natural sigue y va hacia la unidad compresora. La unidad compresora eh, en las estaciones compresoras pueden estar en paralelo o pueden estar en serie, y todo eso depende de la cantidad de flujo de gas que uno tiene que ir moviendo. En general, uno tiene el sistema en paralelo y de repente tiene un compresor de respaldo para ayudar a alcanzar con las presiones de descarga para que el fluido se mueva del punto A al punto B y vaya a la siguiente estación compresora. Bien, entonces succión, descarga, sale del compresor y pasa por un sistema de enfriamiento. Ya, pues a alta presión sale a alta temperatura, muy caliente el gas. Entonces tiene que enfriarse. Y generalmente, dependiendo de dónde esté ubicada la estación compresora, por ejemplo en Magallanes, se ocupan aeroenfriadores. ¿Ya? Pero en otros lugares pueden usar coolers o otros tipos de sistema de enfriamiento. Después de que se enfría el gas, entonces pasa por el sistema de tuberías y va hacia el siguiente punto y se traslada. Otros sistemas que tiene una estación compresora tiene, bueno, el aceite lubricante para el motor. También tiene silenciadores como tubos de escape, mufflers se les llama. Y por supuesto tiene que tener también generadores de respaldo por el tema de la electricidad. Ya tienen que pensar que esto está en las afueras, solo, o sea, esto funciona de forma automática. ¿Ya? Y de vez en cuando va un operador a mirar cómo está funcionando y de repente para hacer mantenimiento. Ahora vamos a la compresión en sí. En general, para comprimir el gas no basta con un compresor. Si tú generalmente necesitas 2 a 3 etapas. Entonces, este diagrama, este layout te muestra un sistema de compresión de 2 etapas. Entonces, sígueme acá con la línea amarilla. Entonces, ingresa el gas a un separador. Siempre en un compresor tienes que tener un separador porque, ¿qué pasa si tienes líquido? No puede ingresar un líquido al compresor. Entonces, de este separador o scrubber, salen los condensados, ¿ya? Esta línea celeste, y los hidrocarburos líquidos. Entonces ahí se limpia el gas. El gas sale por el tope y va a la succión del compresor. De la descarga del compresor va al aro enfriador a enfriarse y de ahí terminaría la primera etapa. Esta sería la primera etapa. De ahí viene otro scrubber pequeño
que hace la misma separación de los condensados y los líquidos del gas para entrar a la segunda etapa, al segundo compresor. ¿Ya? Y después de la descarga nuevamente pasa por un aro enfriador y pasa por otro scrubber. Entonces acá estaría la segunda etapa. ¿Ya? Este otro separador que hay acá, que es el 8, que es el contactor, el, eh, el gas natural viene hidratado, ¿ya? Viene con agua. Antes de llegar a la refinería y separarse y todo eso, viene con una considerable cantidad de agua y uno también tiene que observar no solo el punto de rocío del agua, sino el punto de rocío del hidrocarburo en el gas. En este caso, el glicol es un deshidrata el gas natural. ¿Ya? Entonces acá lo que ocurre es que el glicol tiene contacto con el gas natural y lo deshidrata y así sale con menos agua. Entonces después este glicol, que se dice que ingresa pobre, sale rico, porque sale enriquecido en agua, va a un sistema de, de regeneración que es a través de un intercambiador de calor y unas torres. Y de ahí se saca el agua y ese nuevo glicol ya es pobre y ya puede volver de nuevo a iniciar el proceso de deshidratación del gas natural. Eso en general es el proceso que ocurre en la industria, para que ustedes lo tengan claro. Bien, el caso estudio que vamos a hacer, vamos a utilizar el paquete de propiedad Penn Robinson. Vamos a utilizar estos componentes típicos del gas natural. Entonces, nitrógeno, dióxido de carbono y de los hidrocarburos desde el metano hasta el octano. Con esta fracción molar va a ser la corriente de alimentación. Vamos a utilizar la unidad SFIL, que sería copiar las unidades inglesas, donde la temperatura sería en grados Fahrenheit y la presión en PSI. Y los datos operacionales de la corriente de alimento va a estar a 50 grados Fahrenheit, 80 PSI y 250 libramol hora. Y este es el proceso que vamos a hacer, como ven, es bastante ya más grande. Ya no, cada vez que vayamos avanzando se van a dar cuenta que vamos a empezar a modelar eh, ya procesos más complejos, más grandes. Entonces va a entrar el alimento a 80 PSI y si lo vemos en grande, el gas natural va a pasar por 3 etapas compresoras, finalizando con un último separador donde el gas, que sería la corriente vapor B103, ya sale de la estación compresora. Pero los líquidos o los condensados que van saliendo de los tres últimos separadores se van a recolectar. ¿Ya? Y en realidad son condensados porque después se van a dar cuenta ustedes las temperaturas y las presiones entre cada etapa. Se van a juntar en un mixer y se va a recircular junto con la entrada. ¿Ya? Y eso de manera de aprovechar esos que todavía están condensados en que alguno se pueda vaporizar. ¿Ya? Entonces acá vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora con los equipos. Vamos a ocupar de nuevo la recirculación con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6. La primera etapa de compresión va a salir a 205 psi, después a 105, terminando a 1005 psi. Entonces vamos aumentando, ¿no? Entonces con 1005 psi en este ejemplo, el gas natural es capaz de trasladarse a la siguiente estación compresora. Los coolers, los aeroenfriadores o coolers que vamos a colocar, todos van a tener una caída de presión de 5 psi y la temperatura de salida va a ser de 150 grados Fahrenheit. Oh, me equivoqué. Miren el apunte, no es 150, es 120. Ya, una modificación es 120. 120, ¿vale? Bien, entonces ahora ingresa al software, crea la corriente alimento y nos vemos ahí.